Hola, hola chicas, hoy vamos a tejer a Esmeralda de la película del Jorobado de Notre Dame. Esta Esmeralda mide aproximadamente 24 centímetros. Yo lo tejí con hilo acrílico. Para los que tejen con lana abuelita o sinfonía les va a salir de 3 a 4 centímetros más grande. En sí va a variar, depende con qué material lo teja y el grosor. Ahora, esta muñeca es semiarticulada. La ropa se lo puede quitar. También este adorno que tenemos aquí. Estos aretes, los brazaletes, lo conseguí en un bazar. Ustedes pueden conseguirlo del tamaño y el grosor que quieran. Ya depende a su gusto. El tutorial de Esmeralda lo vamos a hacer en 4 videos o en 4 partes. Empezamos con la primera parte. Los hilos que utilicé para tejer Esmeralda son este que lo utilicé para la piel, que es un color beige medio oscuro. Este es el color beige normal que utilizo y este es un poquito más oscuro. Eso pueden tomarlo en cuenta. En caso de que quieran que la princesa no sea tan oscura, entonces pueden utilizar este beige. Y este es un poquito más oscuro. Negro para el cabello, y para la ropa interior utilicé este color perla. Ustedes pueden utilizar el tono que quieran. Para el vestido utilicé estos colores: lila oscuro, lila claro, blanco, turquesa y un poquito de color dorado o mostaza. Y por último usamos este color rosa para el moño del cabello. Para hacer los ojos vamos a necesitar todos estos materiales: mechilla en color verde, hilo de costura blanco, hilo de costura negro, aguja delgada, pincel delineador, acrílex café, verde y negro. Son todos esos los materiales que vamos a necesitar para hacer los ojos. En los materiales que vamos a usar son limpiapipa, 4 limpiapipa, tijera, un crochet número 2, aguja gruesa, muchos alfileres, marcador. Todo esto encontré en el bazar. Estos aritos hay en todo modelo y tamaño. Entonces ya depende de ustedes cuál compran para su muñequita. Yo compré estos, no sé para qué lo usan. Yo lo usé como brazalete para nuestra muñeca, ya calculando la medida del brazo. Y estas perlas pequeñas para poner al vestido. Vamos a empezar por los pies de Esmeralda y haremos cadenas. Vamos a hacer cadena de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a hacer la primera vuelta y haremos 3 puntos bajos en una sola cadena. Insertamos aquí en la segunda cadena. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora en la última cadena haremos 4 puntos bajos en una sola cadena. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Aquí en el punto 6 vamos a poner el marcador. En esta vuelta nos van a quedar en total 18 puntos bajos. La vuelta 2 haremos 3 aumentos seguidos. Primer aumento, segundo aumento, tercer aumento. Listo. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, en este otro lado vamos a hacer 4 aumentos seguidos. Primer aumento, segundo aumento, tercer aumento, cuarto aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí donde está el marcador sería el punto número 6. Ponemos el marcador. En esta vuelta nos van a quedar 25 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 3. En la vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento. Haremos un punto bajo, un aumento por 3 veces. Ya hicimos un punto bajo, un aumento por 3 veces. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 4 veces. Ya hicimos un punto bajo, un aumento por 4 veces. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí donde está el marcador sería el punto 6. Ponemos el marcador y en esta vuelta tendremos 32 puntos bajos en total. Ahora, estos 32 puntos bajos vamos a hacer 3 vueltas, de la vuelta 4 a la vuelta 6. Aquí ya hicimos las 3 vueltas. Ahora vamos a doblar nuestro tejido y ponemos el marcador a esta parte. Y vamos a tejer hasta este lugar. Sacamos el marcador y hacemos un punto bajo. Ahora, en la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora haremos una disminución, un punto bajo por 7 veces.
aquí ya hicimos una disminución, un punto bajo por 7 veces. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí donde está el marcador vamos a hacer el punto 6. Ponemos el marcador. En esta vuelta vamos a tener 25 puntos bajos, ya que disminuimos 7 puntos bajos aquí adelante. Ahora vamos a hacer la vuelta 8. En la vuelta 8 haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a hacer 7 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a terminar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí donde está el marcador sería el punto número 6. Ponemos el marcador. Y en esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. También disminuimos 7 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 9. En la vuelta 9 haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, aquí en la parte de adelante vamos a hacer 4 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, 4. Listo, ya hicimos las 4 disminuciones. Vamos a terminar con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y aquí donde está el marcador sería el punto número 5. En esta vuelta nos van a dar 14 puntos bajos. Ahora, estos 14 puntos bajos vamos a hacer 2 vueltas. La vuelta 10 y 11. Rellenamos. Haremos la vuelta 12 y vamos a hacer un aumento y puntos bajos alrededor. Serían 13 puntos bajos. Al final de la vuelta tendremos 15 puntos bajos, ya que aumentamos solo un punto. La vuelta 13 vamos a hacer un aumento y puntos bajos alrededor. Serían los 14 puntos bajos. En esta vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos, ya que aumentamos un punto. Ahora, estos aumentos que estamos haciendo, lo estamos haciendo en la parte del talón.
en la parte de atrás. La vuelta 14 vamos a hacer puntos bajos alrededor, los 16 puntos bajos. La vuelta 15 vamos a hacer un aumento y puntos bajos alrededor hasta llegar al marcador. Serían 15 puntos bajos. En esta vuelta nos van a quedar 17 puntos bajos ya que aumentamos un punto. Ahora, estos 17 puntos bajos vamos a hacer 6 vueltas. De la vuelta 16 a la vuelta 21. Y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando. La vuelta 22 haremos 2 disminuciones seguidas. 1 y 2. Ahora vamos a hacer puntos bajos alrededor hasta llegar al marcador. Serían 13 puntos bajos. En esta vuelta en total tendremos 15 puntos bajos. Como pueden ver, las disminuciones hicimos en la parte de atrás. Nuestro marcador más o menos se encuentra en este lado. Cuando hacemos aumentos, nuestro marcador tiende a recorrer al lado derecho. Entonces, ahora vamos a hacer la vuelta 23. En la vuelta 23 vamos a hacer la parte de la rodilla. Haremos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a hacer 4 aumentos aquí en la parte de adelante. Seguidos. 1, 2, 3 y 4. La vuelta 25 haremos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a hacer 4 disminuciones donde hicimos los aumentos en la parte de adelante. 1, 2, 3 y 4. Terminamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y donde está el marcador es el punto 3. Ponemos el marcador. En esta vuelta nos van a quedar 15 puntos bajos. Estos 4 aumentos y 4 disminuciones que hicimos tienen que ir en la parte de adelante. Ahora, los puntos que hicimos antes de la disminución y después de la disminución pueden variar, depende al marcador donde está de ustedes. La vuelta 26 vamos a hacer
puntos bajos alrededor, los 15 puntos bajos. Ya hicimos la vuelta 26. Ahora, para hacer la vuelta 27, lo que vamos a hacer es doblar de la mitad. Entonces, vamos a tejer hasta esta parte. En total serían 1, 2 puntos más. Vamos a tejer. Uno y 2. Ahora ponemos el marcador. Aquí lo que estamos haciendo es que nuestro tejido vaya en la parte de atrás para poder empezar con los aumentos. Entonces, en esta vuelta que es la vuelta 27 vamos a hacer un aumento y puntos bajos alrededor. $14 puntos bajos hasta llegar al marcador. En esta vuelta tendremos en total 16 puntos bajos. Rellenamos. ¿Listo? Ahí. La vuelta 28 haremos un aumento y puntos bajos alrededor hasta llegar al marcador. Serían 15 puntos bajos. En esta vuelta en total tendremos 17 puntos bajos. La vuelta 29 haremos los 17 puntos bajos. La vuelta 30 haremos un punto bajo, un aumento. Ahora vamos a tejer puntos bajos hasta llegar al marcador. Serían 15 puntos bajos. En esta vuelta en total tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 31 haremos puntos bajos alrededor, los 18 puntos bajos. La vuelta 32 haremos 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos un aumento. Ahora vamos a hacer puntos bajos alrededor, los 15 puntos bajos. En total tendremos 19 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 33. En la vuelta 33 haremos los 19 puntos bajos. La vuelta 34 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Ahora vamos a hacer puntos bajos alrededor hasta llegar al marcador. Serían 15 puntos bajos. En esta vuelta en total tendremos 20 puntos bajos. Como pueden ver aquí, los aumentos que estamos haciendo en cada vuelta de solo un punto van en la parte de atrás. Rellenamos. Y listo. Ahora, estos 20 puntos haremos 2 filas, la vuelta 35 y 36. Vamos a hacer la vuelta 37 y haremos un cambio de color. Vamos a hacer la ropa interior. Ustedes pueden elegir el color que quieran.
Yo lo voy a elegir este color que es color perla. Ahora vamos a dejar unos 60 centímetros de largo para hacer luego el borde. Enganchamos. El hilo que estamos dejando, que es más o menos 60 centímetros, sacamos hacia afuera y vamos a tejer asegurando esta hebra. Haremos la vuelta 37, que es el cambio de color. Cortamos y seguimos tejiendo. La vuelta 38 vamos a tejer en la hebra de atrás. Esta es la de adelante y nos vamos a la de atrás. Haremos los 20 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de 20 puntos bajos cada vuelta. Sería la vuelta 39 y 40. Y a medida que vayamos avanzando vamos a ir rellenando. No se olviden de eso. Ya hicimos las 2 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es dejar un hilo, un poco de hilo para esconder. Ahora vamos a cerrar el punto. Y de esta cadena nos vamos a la segunda cadena. ¿Listo? Y aquí venimos al medio de la cadena. Ahí ya tenemos para poder tejer y no perdernos ningún punto. Estamos haciendo esto. Ahora vamos a esconder bien. ¿Listo? Y ya está. Cortamos y listo. Ahora vamos a hacer el borde de la ropa interior. Vamos a hacer con este hilo que dejamos de 60 centímetros. Vamos a tejer en la hebra de adelante que dejamos. Hacemos una cadena y haremos un punto bajo donde hicimos una cadena. Haremos puntos bajos alrededor. Son 20 puntos bajos. Y eso sería el borde. Una vez que hayamos acabado de tejer, vamos a esconder el hilo y pasamos por debajo de la primera cadena de aquí y por el medio de esta cadena. ¿Listo? Aseguramos. Y listo. Cortamos. Hasta la vuelta 40 haremos 2 iguales. A este vamos a cortar el hilo y lo vamos a esconder y este no, porque con esto vamos a seguir tejiendo. Lo que vamos a hacer para hacer la vuelta 41 es doblar de la mitad. Ahí. Y ponemos marcador en esta parte donde hemos doblado. Ahí. También vamos a doblar de la mitad y pondremos marcador en esta parte. Ya, ahí. Como pueden ver, la unión vamos a hacer por la parte de atrás. Vamos a tejer puntos bajos hasta donde pusimos el marcador.
Listo. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2. Y vamos a unir aquí donde pusimos el marcador. Sacamos el marcador y haremos un punto bajo. Aquí. Ahora vamos a poner donde hicimos el punto bajo, pondremos el marcador. Ahora haremos 20 puntos bajos, toda la vuelta de la pierna sería. Ahora en esta parte ya estamos llegando donde están las cadenas. Aquí en las cadenas haremos 2 puntos bajos. Un punto bajo en cada cadena. 1 y 2. Ahora pasamos a la otra pierna y hacemos 20 puntos bajos alrededor. Y 2. Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. En esta vuelta en total nos van a quedar 44 puntos bajos, ya que esta pierna tiene 20 y esta 20. En la unión que hicimos 2 puntos adelante y 2 puntos atrás. En total 44 puntos bajos. Estos 44 puntos bajos vamos a hacer 8 vueltas. De la vuelta 42 a la vuelta 49. Ahora vamos a hacer la vuelta 50 y haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Haremos una disminución. Vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Esta vuelta terminamos con 2 puntos bajos, 1 y aquí donde está el marcador es el punto número 2. En total en esta vuelta tendremos 38 puntos bajos. La vuelta 51 haremos puntos bajos alrededor, los 38 puntos bajos. La vuelta 52 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, una disminución. Haremos 4 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Terminamos la vuelta con 2 puntos bajos, 1 y 2. Ponemos el marcador. En total tendremos en esta vuelta 32 puntos bajos. La vuelta 53 haremos un cambio de color y el color claro vamos a sacar hacia afuera y ponemos el hilo. ¿Listo? Vamos a tejer en la hebra de atrás. Esta es la de adelante que vamos a dejar para hacer el borde y tejemos en la de atrás.
De paso aseguramos el hilo. Vamos a tejer los 32 puntos bajos en la hebra de atrás. Rellenamos. Ahí. Como les dije anteriormente, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando. Estos 32 puntos bajos vamos a hacer 10 vueltas, de la vuelta 54 a la vuelta 63. Nos vemos en la vuelta 64. Y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando. Ahora vamos a hacer el borde de la ropa interior. Y haremos una cadena. Donde hicimos la cadena vamos a hacer un punto bajo y haremos puntos bajos alrededor. Eso sería el borde. Terminamos con un punto deslizado, cortamos y dejamos un poco de hilo para esconder. Ahora nos vamos hasta la segunda cadena de este, el siguiente sería este. Atravesamos por debajo de la cadena y de esta cadena vamos por el medio. Listo. Ahora aseguramos bien. Para que no se deshaga. Ahora, esto vamos a dejar así. Haremos la mano y vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2. En la vuelta 2 haremos aumento en todos los puntos. Y tendremos 10 puntos bajos. La vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento por 5 veces y al final de la vuelta tendremos 15 puntos bajos. La vuelta 4 haremos los 15 puntos bajos. Vamos a hacer la vuelta 5 y vamos a hacer este dedo. Haremos 3 puntos altos pero sin cerrar y lo vamos a hacer en un solo punto. 1, 2, y 3. Aquí ya tenemos los 3 puntos. Ahora vamos a cerrar. Haremos un punto bajo en el siguiente punto. Y vamos a hacer puntos bajos en todos los puntos hasta llegar al marcador. En esta vuelta se mantienen los 15 puntos bajos, ya que hicimos los 3 puntos altos en un solo punto. Empujamos el dedo hacia afuera. Listo. Ahora haremos la vuelta 6 y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2
3, una disminución. Haremos 3 puntos bajos, una disminución por 3 veces y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. La vuelta 7 vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Haremos una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 2 veces. Y al final de la vuelta tendremos 10 puntos bajos. Estos 10 puntos bajos vamos a hacer 20 vueltas. Y eso sería la mano. A esta parte de la mano vamos a poner un poco de relleno. No mucho, porque vamos a poner limpiapipa también. Entonces, solo es para que dé volumen. Esta parte de la mano lleva un poco de relleno para hacer volumen. Y además vamos a poner limpiapipa y eso va a hacer que tenga volumen. Toda la mano y el brazo. Lo que tienen que tomar en cuenta en las manos son las terminaciones. Por ejemplo, el dedo de aquí tiene que ir a este lado y la terminación a este lado, no a este lado, sino a este lado. Lo mismo con este otro, el dedo hacia adelante y la terminación hacia adentro. Eso tienen que tomar en cuenta al momento de hacer la terminación en los brazos. Ya, ahora vamos a unir los brazos y para unir los brazos vamos a doblar de la mitad del cuerpo y deshacemos calculando hasta la mitad. Ahí. Más o menos ahí. Ahí sería la mitad. Ponemos el marcador. La vuelta 64 vamos a unir los brazos. Hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a unir con el brazo. El dedo tiene que estar hacia adelante y la terminación hacia adentro. Sería este brazo. Vamos a unir con 4 puntos bajos. Empezamos aquí. 1, 2, 3 y 4. Ahí. Ahora, en la parte de adelante vamos a hacer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 9, 10, 11 y 12. Vamos a unir con el otro brazo. Nos vamos a fijar que la terminación vaya hacia adentro y el dedo hacia adelante. Vamos a unir con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Nos tenemos que fijar bien los puntos para no saltar. Ahora vamos a terminar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí donde está el marcador estaría el punto número 6.
Ponemos el marcador y en esta vuelta en total tendremos 32 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 65. En la vuelta 65 vamos a hacer puntos bajos alrededor. Empezamos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, en el brazo vamos a hacer 6 puntos bajos. Serían los restantes de los 10 puntos bajos que tenemos en los brazos, ya que usamos 4 puntos bajos al unir el brazo. Entonces, haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Ahora en la parte de adelante vamos a hacer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 9, 10, 11 y 12. En este otro brazo igual haremos 6 puntos bajos, sería el restante de los 10 puntos bajos, ya que usamos 4 puntos bajos para unir. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora terminamos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí donde está el marcador sería el punto número 6. En esta vuelta en total tendremos 36 puntos bajos. Ahora, estos 36 puntos bajos vamos a hacer una vuelta, que sería la vuelta 66. Haremos la vuelta 67 y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Una disminución. Haremos 4 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Rellenamos. La vuelta 68 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Ahora, antes de seguir avanzando, lo que vamos a hacer es rellenar el cuerpo y a los brazos vamos a poner limpiapipas. Yo voy a poner 4. Ahora depende de ustedes si quieren utilizar 4 o solo 2. A cada brazo voy a poner 2 limpiapipas. Introducimos un limpiapipa, ahora otro más. Depende de ustedes si quieren poner 2. Ahora, al otro lado igual vamos a poner 2. Tiene que entrar hasta aquí.
¿Listo? Ahora, una vez que hayamos puesto el limpiapipas, lo que vamos a hacer es envolver. Uno se va a ir hacia el cuerpo y el otro va a quedar para la cabeza. Entonces, este se va para el cuerpo y vamos a envolver. Doblamos la punta para que no sobresalga y metemos al cuerpo. Tiene que entrar ahí. Bien. Y este otro va a quedar para la cabeza. Igual vamos a envolver y doblar la punta. Ahí. Listo. Ahora, la vuelta 69 haremos 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. Si les falta relleno, siguen rellenando. Ahí, un poco a los hombros. La vuelta 70 haremos un punto bajo. Una disminución. Vamos a hacer toda la vuelta un punto bajo, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. Ahora, estos 12 puntos vamos a hacer 3 vueltas. Sería de la vuelta 71 a la vuelta 73. Y esto es el cuello. Haremos una vuelta más de 12 puntos bajos. En total vamos a hacer 4 vueltas de 12 puntos bajos. Hasta aquí haremos el tutorial de la primera parte. Nos vemos en la segunda parte. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.